En el siguiente vídeo vamos a resolver un problema de rentabilidades. Tenemos la empresa Z que tiene la siguiente información de 2016. El fondo de maniobra, el pasivo corriente, el patrimonio neto, el beneficio antes de intereses e impuestos, el activo no corriente, el impuesto de sociedades y los gastos financieros. De aquí hay datos que pertenecen al balance y hay datos que pertenecen a la cuenta de pérdidas y ganancias, con lo que ahora lo vamos a ordenar. Nos piden qué información proporciona el fondo de maniobra sobre la situación financiera de la empresa y calcular la rentabilidad económica y financiera. Para el apartado A, nada más tenemos que interpretar el fondo de maniobra, que es 20.000 euros y es positivo. Como es positivo, la empresa tiene una situación financiera normal. ¿Y qué significa que tenga una situación financiera normal? Pues significa que no tiene problemas de liquidez y solvencia a corto plazo. Además, que el fondo de maniobra sea positivo significa que una parte del activo corriente se está financiando con capitales permanentes. ¿Qué parte es esa? Pues es la parte que tiene permanencia en la empresa del activo corriente, como puede ser el stock mínimo de seguridad que se tiene de existencias para que no entrar en ruptura de stock, o puede ser la tesorería que siempre se tiene en la empresa para hacer frente a imprevistos. El apartado B nos pide la rentabilidad económica y financiera. La rentabilidad económica se calcula como el beneficio antes de intereses e impuestos entre el activo. ¿Cómo vas a calcular el activo? Pues el activo pertenece al balance, con lo cual vamos a ver lo que tenemos. Tenemos que el fondo de maniobra es 20.000 euros y esto es el activo corriente menos el pasivo corriente. Tenemos además que el pasivo corriente es 5.000 euros, por lo que situándolo arriba tenemos que 20.000 euros es el activo corriente menos 5.000 y el activo corriente será 25.000. Tenemos que el patrimonio neto es 10.000 euros y tenemos que el activo no corriente es 95.000 euros, por lo que el activo será la suma del activo no corriente y el activo corriente, es decir, 95.000 más 25.000, que hace un total de 120.000. Por lo que la rentabilidad económica es el beneficio antes de intereses e impuestos entre el activo, que nos queda 72.400 más entre la suma de 95.000 más 25.000. Por 100. Y esto nos da 60,33%. ¿Qué significa este 60,33%? Significa que por cada 100 euros invertidos en la empresa obtiene un beneficio de las operaciones de la empresa de 60,33 euros. Pasamos a calcular la rentabilidad financiera. La rentabilidad financiera es el beneficio neto entre el patrimonio neto por 100. El patrimonio neto lo conocemos, que es 10.000 euros. Y para calcular la rentabilidad financiera necesitamos partir del beneficio antes de intereses e impuestos y vamos a ir quitándole los intereses y los impuestos para calcular el beneficio neto. Por lo tanto, si el beneficio antes de intereses e impuestos es 72.400, lo primero que hacemos es quitarle los intereses, que es el gasto de financiarnos. Es un porcentaje del pasivo. Lo que pasa es que en este problema nos lo dan en cantidad. Nos dice que los gastos financieros son 8.400. Por lo que tenemos que el beneficio antes de impuestos son 72.400 menos 8.400, que nos da 64.000. A ello hay que quitarle los impuestos. Los impuestos suele ser un porcentaje del beneficio antes de impuestos, el tipo impositivo sobre el beneficio antes de impuestos. Pero aquí, al igual que los intereses, también nos lo da. Nos dice que el impuesto de sociedades son 16.000 euros. Por lo que el beneficio neto es la diferencia entre el beneficio antes de impuestos y los impuestos. 64.000 menos 16.000, que da 48.000. Siendo la rentabilidad financiera el beneficio neto, que son 48.000 euros, entre el patrimonio neto, que antes hemos dicho que era 10.000 euros, por lo que nos queda 480%. ¿Qué significa este 480%?
significa que por cada 100 euros aportados por la empresa o aportados por los socios, se obtiene un beneficio final, sin intereses e impuestos, de 480 euros. Por lo que claramente en este ejercicio hay un apalancamiento financiero positivo, porque el financiarnos con deuda ha hecho que la rentabilidad aumente. Ello es debido a que el coste de la financiación es inferior a la rentabilidad económica.